María, queremos tener tu mirada, tu consideración acerca de las declaraciones de Javier Milei en el primer debate, en donde no habló de 30.000 desaparecidos, bajó el número, la verdad que no habló de lo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar, que fue la aplicación de un plan sistemático de desaparición forzosa de personas. ¿Cuál es tu evaluación de este tipo de declaraciones? Me parece en principio que es grave que un candidato presidencial, además con tantas posibilidades como tenga un discurso negacionista a esta altura de nuestra democracia. Sí me parece una muestra tal vez de cuestiones que nos quedan por debatir. Siempre está bien en todo caso esto, que esta semana, por ejemplo, hayamos estado permanentemente discutiendo sobre este tema, porque, bueno, está bien reforzar cuáles son algunos acuerdos sociales y simbólicos que hemos ido construyendo en estos 40 años de democracia. Sí. Sí me parece grave que lo haga desde un lugar de la desinformación. Me parece que no es inocente de su parte, imagino, pero hasta incluso poner en discusión los números, pero usar además números como los que usa él, que no tienen ningún sustento real, es preocupante. Pero sí me parece también que es un discurso que a lo que apunta es también un poco como a tirar un disparador que nos moviliza emocionalmente, políticamente a todos, pero también un poco para ocultar lo que ha sido otra parte también de la dictadura cívico-militar, que es una propuesta y un plan económico. Nos están queriendo vender pasado de nuevo, me parece, y para que no darnos cuenta tanto de esa propuesta, nos están tapando también con otra discusión mucho más emocional, ¿no? Pero bueno, digo, en función de esto de que esta semana me han preguntado mucho, de nuevo, lo de los 30.000 y los números, me parece interesante saber que si en realidad lo que necesitamos saber son los números, lo que tenemos que hacer es pedírselo a los perpetradores, digamos, son los genocidas quienes conocen los números. El número 30.000 surge justamente como respuesta a la modalidad de la clandestinidad, del secuestro, de la desaparición, que es un delito de lesa humanidad justamente por lo aberrante de esa práctica. Y también, digamos, me parece que el número que usa incluso lo saca de CONADEP, estamos hablando de la década del 80, claro, que se está perdiendo todo lo que ha pasado durante todos estos 40 años de democracia, que han sido muchísimas denuncias más en relación a las desapariciones, a los secuestros y a los asesinatos durante esos 7 años, y también de la documentación militar, que claramente, digamos, después de que se desclasificaron esos archivos que tenía Estados Unidos en su poder, de informes que tenía de la dictadura argentina, es la misma dictadura argentina la que le informa a sus pares militares de Latinoamérica y de Estados Unidos que en el 78 ya había 22.000 víctimas en la Argentina. Claro. Y sin ir más lejos estamos hablando, ¿sí? Que sin ir más lejos de los 80 para acá, digo, para aportar un dato de cercanía, tampoco existía el número que existe ahora ya en Tucumán de que en el Pozo de Vargas, por ejemplo, ahí se han identificado hasta ahora 116 detenidos desaparecidos. Sí, por eso digo, incluso está poniendo en debate algo con un número que realmente... además, tiene 30 años el número que él está dando, en todo caso, si es por número. Claro. Me parece por eso que hay una intencionalidad de desinformar, hay una intencionalidad de discutir además cuestiones que no son tampoco posiciones personales de las víctimas del terrorismo de Estado, sino que estamos hablando ya de que hay una posición desde el Estado y la justicia argentina en relación a esto. Ya tenemos alrededor desde la vuelta de los juicios, bueno, tuvimos ese juicio grande, obviamente, el juicio de las juntas en el 85, después se cortan con las leyes de impunidad, pero a partir del 2006 arranca todo un proceso judicial en la Argentina que lleva alrededor de 200 juicios, casi 2.000 condenados en esos juicios también, donde hay toda una explicación de cuál fue la modalidad de terrorismo de Estado, las víctimas que hay en Argentina, desde el Operativo Independencia también, porque nos toca en Tucumán, del 75 hasta el 83, y que además, bueno, esto digo, se ha ido avanzando en la investigación, claro, en la denuncia, en la justicia,
y donde además también ya tenemos un reconocimiento internacional del terrorismo de Estado, como ha sido ahora la declaración de la ESMA como Patrimonio de la Humanidad, que yo les cuento que ese es un trabajo de muchísimos años también, porque UNESCO, digamos, no terminaba, o sea, tenía muchísimos requerimientos para poder ingresar a un sitio de memoria que no tenga el formato del genocidio que tuvo el genocidio nazi, sino que es otro tipo de genocidio, porque tiene que ver directamente con un factor político. Haber podido llegar a esa declaración de la ESMA como lugar histórico implica que internacionalmente sí se reconoce los delitos cometidos en Argentina como terrorismo de Estado, claro, no como excesos y demás, digamos. María, entonces, pues digo, estamos jugando ya con cuestiones estructurales e institucionales que se están generando. Claro. María, en el caso tuyo estás a cargo de, sos la coordinadora del sitio de la memoria Escuelita de Famaillá, que además fue tristemente célebre el primer centro clandestino de detención de nuestro país. Sí. ¿Cuántos tucumanos y tucumanos, cuántos argentinos pasaron por allí, ¿no? Y que fueron sometidos a martirios inimaginables en la actualidad? Se calcula que en un año, porque funcionó durante el operativo Independencia de 1975 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, se calcula que pasaron alrededor de 2.000 personas por ese lugar. Sí, la salvedad que hacemos es que al ser periodo constitucional, al ser también una experiencia previa a la dictadura cívico-militar, hay mayor índice de supervivencia que el que han tenido los centros clandestinos durante el golpe de Estado, digamos, durante la dictadura cívico-militar. Nosotros tenemos alrededor de 150 desaparecidos dentro de lo que fue el centro clandestino Escuelita de Famaillá. Pero sí estamos hablando de la masividad del secuestro y la tortura. Claro. María, la última consulta o reflexión. Sé que en principio, aunque por supuesto de la peor manera, está bueno, considerás que en todo caso está bueno que de nuevo empecemos a revalidar este derecho que tiene que ver con la memoria, verdad y justicia, ¿no? Porque quizás para una generación ya son cosas como que no se discuten, pero hay una generación que sí necesita de que de nuevo se instale y se hablen de estos temas. Sí, me parece que sí. De hecho, nosotros desde el lunes estamos recibiendo constantemente pedidos para recorrer el espacio. Igual nos viene pasando esto desde hace muchos años, ¿no? Que va en aumento un pedido de recorrido que antes nos pasaba en marzo, por ejemplo, ahora es durante todo el año. Pero la verdad que esta semana ha sido bastante intenso, con lo cual ha generado ahí un movimiento interesante para conocer los procesos de memoria que hay, por lo menos acá en Tucumán y en la Escuelita de Famaillá. Pero sí tener en claro, digamos, que cuando te están disputando sentidos, digamos, cuando la disputa de sentido de lo que está sobre la mesa, es porque hay sentidos que son muy diferentes, y digo, más allá de poder conocer sobre lo que fue el terrorismo de Estado, me parece que lo interesante es saber por qué es importante conocer lo que fue el terrorismo de Estado, y es justamente porque discursos negacionistas lo que vienen a tratar de hacer es a justificar procesos que están queriendo implementar de nuevo. Entonces, empezar a tener como mucha más atención en la formación en derechos humanos, en conocer nuestra historia en general, para saber, digamos, qué es lo que se venía a querer imponer con la represión. Entonces, sí, para mí es bastante interesante, digamos, no hay que escaparle al debate en ese sentido. Creo que además tenemos las herramientas, como digo, las herramientas sociales, políticas, jurídicas, internacionales, institucionales, para poder plantear una discusión ahí con datos concretos, no falaces, digamos, con números, incluso si es el número la discusión. O sea, hay mucho construido en estos 40 años de democracia y hay que defender eso también. María, muchas gracias por este contacto, por este momento con el EB12. No, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta pronto, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con María Coronel, coordinadora del sitio de la memoria Escuelita de Famaillá.